Bien, pues hemos llegado a casi el final de Josué, nada más nos queda este capítulo y otro más. Hoy vamos a ver Josué 23 y la semana que viene estaremos viendo Josué 24. Y Josué 23 y 24 son las últimas palabras de Josué al pueblo, las últimas palabras de Josué. Y si las palabras de Moisés, las últimas palabras de Moisés habían sido emotivas, pues las de Josué igual. Josué estuvo sirviendo todo el tiempo de Moisés y también luego todos estos años. Y aquí ya Josué anuncia en el versículo 2, yo ya soy viejo, avanzado en años, y pues es hora de que ya Dios me llame a su presencia. Y las palabras que ocurren después de que una persona te dice que este es lo último que te va a decir, siempre son tremendamente emotivas. Y una vez vi una película que de eso se trataba, era el papá, la mamá se queda embarazada, por fin van a poder tener su hijo, y cuando le dan la noticia del hijo, al mismo tiempo le dan la noticia de que el papá tiene cáncer. No sé si alguien ha visto esa película. Y el papá comienza a grabarse a sí mismo para poder ser una influencia en la vida de su hijo. ¿La han visto o no? Y le enseña cómo atarse los zapatos. El papá se graba atándose los zapatos y le está hablando a su hijo en el video porque él sabe que no lo va a conocer. Le enseña cómo rasurarse, le enseña principios de trabajo, le enseña principios de dinero, le enseña de todo, le deja mensajes. Es una de estas películas que la estás viendo y te agarras todo el garrafón de agua porque dices, si no me deshidrato. O sea, aquí estás llorando toda la película, toda la película llorando. De esas que les gustan a las mujeres públicamente y a los hombres nos gustan en secreto. Pero es para verla solo porque no puedes llorar delante de otras personas. Entonces, este es el momento en la vida de Josué, donde después de tantos años de servicio y tantas guerras y tantas luchas y tantos eventos pasados con el pueblo, le dice, yo ya soy viejo, soy avanzado en años y esto es lo último que os voy a decir. Entonces, si vamos ahí al texto, a Josué 23, y no sé si estamos teniendo problemas con la presentación. Ah, no, ahí está, muy bien. Este es el discurso final de Josué. El discurso final. Si quieres darle otro clic, Héctor, el discurso final. Parte 1. ¿Ven? Porque la semana que viene vamos a ver otra parte de este discurso. Y esto es lo que hace Josué. En los versículos 1 y 2 nos da una introducción el texto. Los versículos 1 y 2 nos da una introducción de en qué momento. Y dice que aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel. O sea, cuando ya habían terminado todas sus batallas, muchos días después, siendo Josué ya avanzado en años, nos pone ahí la introducción, y entonces comienza a hablar Josué y le dice, yo ya soy viejo, avanzado en años, Dios nos ha dado reposo de todas estas naciones. Y en los versículos 4 y 5 les da un mandamiento y en los versículos 6 al 8 les da otro mandamiento que luego refuerza. En los versículos 4 y 5 les dice, mirad, os he asignado por suerte todas las heredades de toda esta tierra para que vosotros vayáis derrotando ya a las pequeñas poblaciones, pequeñas ciudades que quedan. En los versículos 6 al 8 dice, esforzaos pues en guardar todo lo que está en el libro de la ley. Y luego les da dos razones. En el versículo 9 y 10 les da una razón. Dice, porque el Señor es el que ha expulsado. Entonces tenéis que seguir guardando la ley, porque si no, no vais a poder expulsar. En los versículos 11 al 13 les dice que, otra vez repitiendo, que tienen que tener sumo cuidado de amar al Señor, porque Él es el que pelea las guerras. Y luego en los versículos 14, 15 y 16 ya son sus últimas palabras. Y de, he aquí yo voy por el camino de toda la tierra. Y entonces les deja ahí una advertencia grande en los versículos 15 y 16. Que si no obedecen, no crean que vayan a poder conquistar lo que falta si no obedecen a Dios. Entonces, básicamente resumido, lo que Josué les está diciendo en este pasaje es que Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios desea bendecir a su pueblo.
Pero no solo quiere, Dios quiere y puede bendecir a su pueblo con buenas promesas, con buenas promesas. Y por eso Él requiere nuestra obediencia y amor. Es bien importante esto. Dios quiere y puede bendecir a su pueblo con buenas promesas y por eso requiere nuestro amor y obediencia. Lo que Josué les está diciendo en este contexto original, en Josué 23, es: todavía quedan promesas por cumplirse. Hemos conquistado todo lo que teníamos que conquistar como nación, ahora ya cada tribu se va a ir a su lugar, pero dentro de esos lugares que os he repartido, todavía hay pequeñas poblaciones, pequeñas ciudades que todavía tenéis que conquistar. Dios os ha prometido que vais a ganar. Dios os ha prometido que vais a conquistar todo. Pero vosotros tenéis que amar a Dios, obedecer a Dios y terminar con la poca conquista que falta. Y eso nos muestra que el corazón de Dios está a favor de su pueblo. Él quiere bendecir a su pueblo. En comparación con los dioses egipcios, los griegos, los romanos, si lees historias de dioses griegos y romanos, todo el rato ves historias donde los hombres tienen que hacer algo, tienen que sufrir algún castigo, tienen que hacer alguna prueba, tienen que hacer algo porque los dioses están por naturaleza o absolutamente en contra de ellos, o muy a favor de sí mismos y no les importan los seres humanos para nada, y el ser humano tiene que hacer algo para cambiar. Esas son las historias de los dioses griegos y romanos, pero nuestro Dios no es así. Jehová está por naturaleza a favor de nosotros. Esto es bien importante, bien importante, que Dios desea bendecir a su pueblo. Que Dios desea bendecir a su pueblo. Entonces a veces tenemos esta foto cuando uno dice la palabra Dios y se te aparece una imagen. Generalmente tenemos esta imagen nosotros de un señor más o menos viejo, ¿no? Con todo el pelo blanco, ¿verdad? Y una barba grande. Esa es la imagen que ustedes tienen, ¿a que sí? ¿Sí, verdad? Sí, todos pensamos en Dios así, ¿verdad? Con la barba blanca y todo, Es raro que luego las personas se quejan de los cristianos que tienen barba, pero en tu mente Dios tiene barba. Entonces, y siempre lo imaginamos ¿quién se imagina en su mente a Dios así? ¿No, verdad? ¿Te lo imaginas más o menos? Pero Dios no está enojado. Dios es feliz. Dios es feliz. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que quiere le sale bien. Él puede hacer todo lo que Él quiere. Y Él está decisivamente a favor de su pueblo. En este texto vemos eso, porque por ejemplo, versículo 1 dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos. Dios estuvo con Israel, a favor de Israel, peleando por Israel, hasta que le dio reposo de todos sus enemigos. Y esto significa no que se haya terminado la conquista, ¿ok? Porque en el versículo 4 vemos claramente que dice: he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan. Entonces todavía quedaban naciones, pero lo que estamos hablando es que la tierra ya se había dividido, Josué le había dividido a cada tribu su porción, ya no iban a pelear como nación, sino que iban a pelear cada tribu por lo suyo. Entonces, como nación ya estaban en reposo, ya no había ataques del enemigo, solo que tenían que conquistar lo que quedaba. Pero Dios les había dado este reposo. Y esta frase la leemos rápido. Dios le dio reposo. Pero es una historia de cientos de años. Tenemos que irnos atrás hasta Abraham. Hasta Abraham. Que Abraham andaba ahí a su rollo, el pobre Abraham, tranquilamente con su familia, y sin que él hiciera nada, sin que él rogara nada, sin que él suplicara nada, el amoroso y misericordioso Dios dijo: no, yo quiero hacer una obra buena contigo. Tú ni estás pensando en mí, tú no sabes quién soy yo, tú no me conoces, pero yo quiero hacer una buena obra contigo, Abraham. Sal de tu casa, sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela, porque yo te voy a regalar una tierra enorme. Y se la promete. Y se la promete. Toda esta tierra va a ser tuya. Y Abraham se fue y vivió en esa tierra como extranjero, con su fe puesta en el día futuro,
que Dios le daría esa tierra como propiedad. Y Abraham vive en esa tierra. Y sus hijos viven en esa tierra. Y llegamos a Jacob y sus 12 hijos, y uno de ellos es llevado de esa tierra a Egipto. Y sigue la promesa, pero toda esa familia, 70 personas se van a Egipto, híjole, ya abandonaron la tierra. ¿Será que Dios no va a cumplir las promesas con Abraham? Pero ahí en Egipto florecen y florecen y florecen y tienen hijos y hijos y hijos. Se fueron 70 a Egipto, 400 años después eran 2 millones, ¿se imaginan? Lo que pasa es que no había tele en ese tiempo. Entonces, ahí están floreciendo y floreciendo y floreciendo. ¿Y las promesas? Ahí está. ¿Y las promesas? Y luego llega Moisés y Dios le dice a Moisés, quiero que saques a mi pueblo de esa tierra. Moisés no se le ocurre un día decir, ¿sabes qué? A mí me parece que voy a sacar a Israel de aquí. No, Dios a favor de su pueblo le dice, ¿sabes qué? He oído el gemido de mi pueblo y quiero ya sacarlos de ahí de Egipto y quiero bendecirlos en la tierra que yo le prometía a Abraham. Y con grandes plagas y con grandes milagros, Dios saca a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra que Él le había prometido a Abraham. Estamos hablando de una historia de cientos y cientos y cientos de años, de Dios ponerse a favor de estas personas sin que ellos tomaran la iniciativa en ningún momento. Abraham no la pidió, la tierra. Israel no tuvo que rogar. José no conquistó Egipto. Moisés no pudo sacar solo al pueblo de Israel de Egipto, tuvo que ser Dios. Y Josué no conquistó la tierra con astucia, sino que fue todo de Dios desde el principio al fin. Y esta historia, desde Génesis 12, termina en este versículo. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel. Es un momento precioso si piensas en la esclavitud de Israel. Entonces vemos que Dios está a favor de su pueblo porque Dios le dio reposo a Israel. Si quieren seguimos a la siguiente diapositiva. Vemos que Dios está a favor de su pueblo porque Dios le dio reposo a Israel. También vemos que Dios está a favor de su pueblo porque Dios peleó por Israel. Dios peleó por Israel. Vemos, si quieren ir ahí al versículo 3. Dice Josué, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Otra vez en el versículo 5 dice, y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Él las expulsa, Él las quita. Versículos 9 y 10. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Entonces este poseer la tierra no se queda simplemente en el mandamiento de Dios de decirle a José, ok Josué, ve y conquista la tierra, ve y conquista la tierra. Yo mientras os miro. No, sino que el mandamiento es, Josué, vamos a conquistar la tierra. Y Dios pelea las batallas de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Quién tiró las murallas de Jericó? ¿Los israelitas? ¿A poco tocando trompetas se caen murallas? No, Dios tira esas murallas. Dios derriba esas murallas. ¿Quién detuvo el sol para que José pudiera conquistar a la alianza de reyes? Solo Dios. Dios estaba, no de una manera pasiva, bendiciendo al pueblo, bueno, si yo controlo aquí, no, activamente peleando a favor de su pueblo. ¿Sabes tú eso, hermano? ¿Sabes que Dios está activamente a favor tuyo? Activamente. Activamente. No significa que tú estás en el terreno de juego jugando tu partido de tu vida a ver si ganas o no ganas y Dios está allá en la tribuna de los ricos. Ok, viéndote desde lejos, sí, no, parece que van a ganar, parece que no. Quizá pagándole al árbitro, no, oye, esto aquí para que no pites como pasa, ¿no? No, Dios está ahí mismo contigo en el campo, peleando contigo las luchas de esta vida.
Dice Filipenses 2, no vayan a buscarlo, aquí lo tengo, Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, todo yo, o sea, yo tengo que ocuparme en mi salvación. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? El por qué. Porque Dios es quien obra en vosotros. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tú te esfuerzas en tu salvación, pero es Dios detrás tuyo el que está operando y obrando y dándote la fuerza y la energía. Dios está activamente a favor tuyo, peleando por ti. Y muchas veces oramos como si esto no fuera una realidad. Tú dices, es que yo quiero que mi vida de oración crezca, yo quiero orar más, y ahí estás. Señor, ayúdame a orar más. Señor, ayúdame a orar más. Actúa, Señor, ayúdame a orar más. Y casi falta que Dios responda, si yo ya estoy puesto, faltas tú, compi, levántate. Yo ya estoy. Es lo que nos dice Filipenses 2. Si tú estás haciendo esa oración, si tu corazón tiene ese deseo, es porque Dios está obrando a favor tuyo. Porque si Dios no obrara en tu vida, tú ni siquiera estarías haciendo esa oración. Y ahora lo que falta es, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Dios está a favor de su pueblo de una manera activa. Vemos el tercer punto donde Dios está a favor de su pueblo, en que Dios cumplió todas sus buenas promesas. Hay un énfasis en este texto, en las promesas. Podemos verlo en el versículo 5. En el versículo 5. Al final dice, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová, vuestro Dios, os ha dicho. O sea, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, se cumple. Podemos ver también el versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Lo que Dios te dice, eso Él lo cumple. Vemos también el versículo 14 hacia el final que dice, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras, no ha faltado nada de que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Entonces vemos en este pasaje que Dios cumple todas sus promesas. Y dices, ¿qué promesas? Las promesas que Dios le dio a Abraham, que le repitió a Isaac, que le dio a Jacob, que le dio a las 12 tribus, que le dijo a todas las personas de Israel, que Moisés sabía, que Josué sabía. Todas esas promesas de Dios se cumplieron todas. Y Josué nos está instando aquí a que es bien importante el recordar las promesas y recordar cuándo Dios ha cumplido sus promesas. Es bien importante recordar las promesas, saber las promesas y saber perfectamente cuándo vemos que esas promesas se han cumplido. Entonces yo le pregunto en esta mañana, primero, ¿usted conoce las promesas? ¿Usted sabe las promesas? O sea, ¿pasa suficientemente tiempo en las Escrituras como para conocer qué es lo que Dios le ha prometido, sí o no? Porque a veces simplemente no vemos cumplidas las promesas de Dios porque no conocemos qué es lo que Dios nos ha prometido, ¿sí o no? Entonces hay personas por ahí diciendo, cuando tú crees en Jesús, todo te va bien, el sufrimiento se acaba, los problemas económicos se acaban, todo va bien, Dios te lo ha prometido. ¿Sí? ¿No se han escuchado cosas así? ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Están en la tele, están en la radio, están en el Facebook. Si tú le das a esto like, Jesús te promete que todo te va a ir bien, pero si lo dejas pasar, te vas a ir al infierno. Y uno le gustaría comentar, hermano, ¿usted ha leído la Biblia? Hay un libro muy bueno por ahí que contiene promesas de Dios. ¿Sí? Le recomiendo un libro acerca de las promesas de Dios. ¿Así cuál es? La Biblia. Porque no conocen qué es lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios ha dicho sí o no? Y lo encontramos en las Escrituras. Pero segundo, a veces sí conocemos lo que Dios nos ha prometido, pero cuando esas cosas suceden en nuestra vida,
no lo guardamos, no lo anotamos, no lo apuntamos y pasa un mes o 2 meses y se te olvida que Dios está cumpliendo sus promesas. De modo que cuando llega la segunda época de prueba, tú ya no sabes, no recuerdas. Por eso Josué les dice, miren, hemos conquistado la gran mayoría de la tierra. Quedan puntitos aquí o allá. Acuérdense de Jericó, de Ai, de la alianza de los reyes. Acuérdense de todo eso y vayan a conquistar lo poquito que falta. Y muchas veces nosotros sabemos que tenemos esa promesa que nos dice, si Dios tiene cuidado de las aves, también de vosotros ha de cuidar. Y tú llega enero de 2014 y hay una semana o 2 semanas donde tú crees que no la vas a armar. No la vas a armar para comprar despensa, no la vas a armar para pagar los recibos que tienes que hacer, se te descompone el carro y tú crees que no la vas a armar. Y al final ves que Dios te ayuda y lo consigues hacer. Porque Dios tiene cuidado de ti igual que tiene cuidado de las aves. Pero eso pasó en enero de 2014 y a día de hoy tienes otra prueba similar a esa, pero ya no recuerdas la promesa que se cumplió en aquel momento. También vemos que Dios está a favor de su pueblo porque Él le advierte a su pueblo que se quede con Él. Y esto es bien importante porque si leemos los versículos 15 y 16, son unas advertencias tremendas. Dice así, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Son versículos tremendos, ¿verdad? Tremendos. Pero no vienen de un Dios de enojo. Vienen de un Dios de amor. Vienen de un Dios de amor. Y dice, bueno, ¿cómo es posible que vengan de un Dios de amor? Porque lo que Dios les está diciendo es, no se separen de mí, no me dejen a mí, la bendición está conmigo, quédense conmigo, obedézcanme a mí, ámenme a mí. Si se van y siguen a otros dioses, les va a ir mal. Son advertencias de un Dios de amor. Son advertencias de un Dios de amor. Entonces, bueno, es que no entiendo cómo Dios puede prometer semejantes cosas. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. Pero esto es lo que hacemos con nuestros hijos todos los días. O deberíamos estar haciendo con nuestros hijos todos los días. ¿Sí? Yo saco a mi hijo del carro aquí y lo pongo aquí en la banqueta y le digo, no vayas a pasar a la calle. No te alejes de tu papá, no te vayas a la calle. Porque si te vas a la calle, y él ya sabe. Y él ya sabe. ¿Por qué? Porque no lo quiero yo, o sea, no lo amo, le estoy conteniendo, le estoy quitando sus libertades. ¿Tengo ganas yo de enojarme con él? No, le estoy diciendo, aquí al lado de papá estás seguro. Allá en la calle puede venir un carro y atropellarte. No quiero que te pase eso. Y es lo mismo que Dios está diciendo. Yo no quiero que ustedes sirvan a dioses ajenos porque quiero bendecirles. Quiero bendecirles. Este énfasis también lo vemos en el versículo 13. Hay una frase bien curiosa. Dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Otro versículo muy oscuro, pero lo que está diciendo Dios es, si no derrotáis a todas estas naciones, si no las borráis de esta tierra, como Dios ha dicho, ellas van a ser una trampa, como un cepo que te agarra los pies. Ellas van a estar ahí sujetándoos para que vosotros no podráis lograr las bendiciones de Dios.
Van a ser una cuerda que no les permita avanzar hasta el lugar de la presencia del gozo y la alegría mía, les dice Dios. Tenéis que quitarlas porque van a ser para vosotros trampa, tropiezo, lazo. O sea, Dios se preocupa de su pueblo, se preocupa de que su pueblo esté alegre, gozoso, bendecido. Y les dice, quiten a las naciones para que no tengan trampa, para que no tengan obstáculo. Yo les pregunto, vamos a poner una ilustración. Pensemos en una persona que tiende a ofenderse con mucha facilidad. ¿Sí conocen alguno? No, aquí no hay. ¿Alguna persona que tiende a ofenderse con facilidad? Y cuando a una tú le haces cualquier cosita y la persona se ofende. Y después de que se ofende se enoja. Y después de que se enoja se amarga y se aira. Es el círculo vicioso. Entonces algo pasa en su familia y la persona se ofende contra su familia, se enoja contra su familia, se aira contra su familia y ya se amarga y no puede perdonar. Y no puede perdonar. Pero Dios nos dice en su palabra, perdonaos los unos a los otros. ¿Por qué nos dirá Dios en su palabra que nos perdonemos los unos a los otros? Porque es bueno para nosotros. Si tú tienes una amargura, un enojo, una ofensa ahí guardada dentro de ti, es un lazo, es una trampa, es un tropiezo para que tú no puedas llegar a la felicidad extrema, a la satisfacción total en Dios. Siempre vas a estar en la palabra de Dios, queriendo disfrutar de la palabra de Dios, pero lees ese versículo, perdonad los unos a los otros, y ahí tienes un lazo, una trampa que te dice, ok, Señor, yo voy a perdonar al 99% de las personas que conozco, menos a esta. Y es un lazo, una trampa para que tú no puedas ir a la completa satisfacción en Dios. Y Dios dice, orad por los unos por los otros, orad los unos por los otros. Y tú no vas a poder disfrutar del mandamiento, orar los unos por los otros, porque hay un otro. Y dices, sí, yo voy a orar por los otros menos ese otro, porque ese otro no. Y es una trampa, un tropiezo, para que tú puedas cumplir la palabra de Dios y ser bendecido y alegre y gozoso. Puse este ejemplo de la ira o de las ofensas como podría haber puesto cualquier otro, ¿ok? Como que dicen las películas, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Podríamos haber hablado de cualquier cosa. Entonces, hermanos, terminando este punto, uno de los ataques más antiguos de Satanás es instaurar en nuestras mentes la duda de que Dios está a favor de nosotros. Satanás quiere que tú, en tu mente, creas que Dios no está a favor tuyo. ¿Se acuerdan? Desde el huerto de Edén. Ahí la serpiente y Eva dicen, Dios nos ha dicho que de este árbol, de ese no. Y Satanás le dice, ¿a poco Dios te ha dicho que de este árbol no? Este es el mejor árbol, Eva. Tienes 1,000 millones de árboles en el huerto, pero este es el bueno. Y si Dios te ha dicho que no, no es porque te ame. No creas que Dios te lo está diciendo porque te ama, Eva. No. Dios te lo está diciendo porque Dios te quiere quitar la bendición de este árbol. Dios no está a favor tuyo, Eva. Todo lo contrario. Si Dios estuviera a favor tuyo, Dios te dejaría que comieras de este árbol. Y al final Eva se lo cree. Y esta duda, ¿está Dios a favor mío? Es una carcoma, es un tropiezo, una trampa que no nos impide llegar a la plenitud en Dios. Además, cuando tú crees que Dios no está a favor tuyo, completamente, si tú crees en Dios y crees en Cristo, entonces te dedicas a una vida de siempre estar intentando ganar el favor de Dios. Y entonces vienes a servir a la iglesia. Es que yo sirvo en la iglesia. Pero estás viniendo a servir a la iglesia porque quieres que Dios esté contento contigo. Es que si no sirvo en la iglesia, Dios no va a estar contento conmigo. Es que si no leo mi Biblia, Dios no va a estar contento conmigo. Tengo que leer, tengo que orar, tengo que asistir, tengo que servir, tengo que portarme bien, tengo que obedecer, porque si no hago todas esas cosas, Dios se va a enojar contra mí y me va a castigar. Noticia
de última hora. Todo el castigo de Dios contra ti, todo está pagado. No hay castigo. No hay castigo. La copa de la ira de Dios, la copa del castigo de Dios, la tomó toda Jesucristo. Tú tienes un Dios que está 100% sin obstáculos, sin dudas. Tienes un Dios tú en Jesucristo que está absolutamente a favor tuyo. Y dices, hermano, pero es que a veces parece que no está a favor mío. Bueno, cuando te venga esa duda, ¿sabes a dónde tienes que mirar? A la cruz de Cristo. Checa en la cruz de Cristo si Dios está a favor tuyo. Porque cuando tú estabas muertos en delitos y pecados, cuando tú estabas en lo más bajo de tu situación, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no estábamos sirviendo en la iglesia, cuando no estábamos teniendo devocionales, cuando estábamos en lo más oscuro de nuestra vida, cuando no teníamos ni siquiera la apariencia de piedad, no teníamos nada, entonces Dios dijo, a esos miserables, a esos pecadores, por ellos voy a enviar a mi Hijo a la tierra a morir por ellos. ¿Qué hiciste tú, te pregunto, para que Dios mandara a Jesús a morir por ti? Nada. Entonces, ¿por qué lo envió Dios a su Hijo a morir por ti? Porque Él está a favor de su pueblo. Él está a favor nuestro. Por eso Romanos 8 nos dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, poco no nos dará con Él todas las cosas. Dios no se guardó lo más precioso que Él tenía. Lo segundo que vemos en este texto es no solo que Dios quiere bendecir a su pueblo, sino que Dios puede bendecir a su pueblo. Porque de nada te sirve un Dios que tenga muchas buenas intenciones, pero se quede en eso, buenas intenciones. Pero nuestro Dios no es un Dios que tiene buenas intenciones, nuestro Dios es un Dios que puede hacer todo lo que Él quiere. Entonces, no sé si ustedes tuvieron papás que te prometían cosas, pero luego a veces pasaba y a veces no, ¿verdad? Mis hermanos cuentan la historia de que mi papá siempre les prometió un kart a ellos, un cochecillo de estos que van a motor, y se lo prometió a uno y no llegó. Tenía buenas intenciones mi papá, pero no llegó. Ahora, a mí me llegaron todos, como yo fui el último, el chiquito, pues es el consentido, ¿verdad? Yo tuve el carro electrónico, yo tuve la moto también, no, yo tuve todo y mis hermanos me miraban así. Pero nos lo prometió a nosotros, digo, sí, pero es que como no cumplió esa, se fueron almacenando y al final todos me cayeron a mí. Así que, losers. Entonces, así sucede, porque el chiquito siempre es el más bonito. Entonces, ¿es cierto o no? ¿Es cierto o no? Sí, hay algunos que están diciendo no es así. Sí, porque ustedes son los del medio o el mayor. Okay. Pero Dios quiere y puede bendecir a su pueblo. Dios quiere y puede bendecir a su pueblo. Vemos en este texto el énfasis que hemos visto, ya lo hemos visto muchas veces en Josué, ese énfasis, que la tierra es de Dios. Vemos el versículo 5, por ejemplo, Jehová vuestro Dios echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. O sea, no les va a pedir permiso a las naciones para ver si se quieren ir, porque la tierra es suya. Versículo 9, Él ha arrojado delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Versículo 13 también, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará, o sea, de Él depende si las arroja o no. Versículo 16 también, dice, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis. O sea, Él es absolutamente soberano, Él hace lo que Él quiere, Él está en control de todo, Él diseña todo, todo es por Él, para Él y de Él, y Él es el soberano de la tierra, y si Él te quiere bendecir, Él te puede bendecir. No hay ningún obstáculo ni ninguna limitación para Él. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Y Él está decididamente a favor de nosotros. Vemos también un énfasis, que Él es el que decide quién gana y quién pierde. Él es el que decide quién gana y quién pierde. Vemos en el versículo 9, que nos dice, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie os ha podido resistir. Versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Un varón de vosotros persigue a 1000. Y tú dirás,
Bueno, será porque eran muy buenos soldados. ¿Quiénes eran los israelitas? Recordemos, ¿quiénes eran los israelitas? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran en Egipto? ¿A qué se dedicaban en Egipto? Ganado, ganaderos, pastores, eso era todo lo que hacían. Construir edificios en la esclavitud. Pero no eran soldados, no eran nada, no sabían cómo pelear, nunca habían peleado nada. Y entonces llegan y vencen a todas estas naciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios peleaba con ellos. Es igual que David. Llega este huerquillo que no mide nada, con 5 piedras y una honda, y está semejante tronco aquí enfrente de él, entrenado en batalla, sabio, estratega, que ha ido al gym, que ha hecho CrossFit. ¿Sí? Y está aquí la rata de biblioteca, con una piedra. Y Goliat le dice, y David le dice, cállate, hombre, ¡pium! ¡Pa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Dios está a favor de las ratas de biblioteca? No, porque Dios está a favor de su pueblo. Dios pelea por su pueblo y Él hace lo que Él quiere. Y déjenme decirles, Él quiere que su pueblo gane, siempre. Siempre, siempre. Y sabemos que esto pasa en un proceso. Hoy vemos, a nosotros aquí en México no nos toca mucho, pero en países como Irak, Irán, Afganistán, Arabia Saudí, Sudán, hermanos nuestros, pueblo de Dios, siendo perseguidos, decapitados, torturados, iglesias destruidas. Y tú dices, hermano, este punto que usted está diciendo que Dios quiere y puede bendecir, no se ve en el mundo. No se ve en el mundo. Al final, el pueblo de Dios gana. Al final el pueblo de Dios gana. Y créanme que cuando estemos en el nuevo cielo y la nueva tierra, el que decapitaron aquí en la tierra, y el rey dictador que estuvo en contra de los cristianos, no van a querer cambiarse los lugares. Y ese rey se va a arrepentir de todo el daño que le hizo a los cristianos cuando esté sufriendo por ello en el infierno. Y el cristiano que decapitaron ayer, seguro que alguno decapitaron ayer, está bien contento, gozándose de la presencia de Dios. Y casi podría, si le escuchara a ese dictador, si lo escuchara ese rey, le diría, hey, gracias por haberme enviado aquí antes, te debo una. Porque el pueblo de Dios siempre gana. Ustedes, pero hermano, es que yo esto no lo veo en mi vida, no lo veo tan claro en mi vida. Y es cierto, hermanos, ayer estaba pensando yo, si Dios nos diera a nosotros la posibilidad de diseñar nuestras vidas, si Él nos dijera, Natán, tú diseña tu vida como tú quieras, la diseñaríamos diferente, ¿a que sí? ¿A que sí? Sí. Si yo pudiera diseñar mi vida, ¿sí? Yo no manejaría un Spark, manejaría el BMW que está allá en la otra colonia, en la otra cuadra, si lo han visto, el blanquito ese. Yo manejaría ese. Y le dejaría, y yo diseño, mi vida. El vecino de la iglesia maneja un Spark, yo manejo un BMW, ¿sí? Y lo diseñaríamos así. Y a lo mejor las mujeres diseñarían su vida. El parto no duele, ¿verdad? Diseñaríamos todo diferente. Diseñaríamos todo mucho. Y Dios te pone, mira, es que el diseño que yo tengo para tu salario es este, pero ¿sabes qué? Diséñalo tú como quieras. Trae un borrador aquí. ¿Okay? Tráeme un sacapuntas que se me va a acabar la punta de escribir ceros. Pero es nuestra inteligencia y nuestra sabiduría contra la inteligencia y sabiduría de Dios. Entonces, al final, si somos fríos y decimos, ¿qué plan deseas para tu vida? ¿El diseño que Dios tiene o el tuyo? Y tendríamos que decir, no, aunque a veces no lo entiendo,
aunque a veces me cuesta el de Dios. Entonces, al final, por último, en este texto vemos que Dios requiere la obediencia y amor de su pueblo. Entonces, Dios está a favor de su pueblo, Dios está decididamente a favor de su pueblo, Dios pelea por su pueblo, Dios bendice a su pueblo, Dios le da buenas promesas a su pueblo, Él tiene buenos planes, buenos diseños para su pueblo, Él tiene un pueblo que al final siempre gana, que a pesar de todos los obstáculos y pruebas y tentaciones, su pueblo siempre gana y Él requiere de su pueblo obediencia y amor. La responsabilidad del ser humano es obediencia y amor. Y la razón por la cual Dios quiere que nosotros le obedezcamos y le amemos es porque si le obedecemos y le amamos nos va a ir muy bien siempre. Espiritualmente siempre. Físicamente a veces. Pero espiritualmente siempre. Y al final nos va a ir mejor. Si tú no obedeces la palabra, no vas a recibir las promesas de Dios. Es sencillo. Entonces, Dios en Efesios nos promete unos frutos, unos beneficios. ¿Sí? Si tú obedeces, el que hurte no hurte más. Si tú obedeces, recibes las bendiciones. Más bienaventurado es dar que recibir. O sea, si das, eres más bendecido, más alegre, más dichoso que si solo haces recibir y guardar. Si nosotros obedecemos, recibimos las bendiciones de la promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Si tú honras y obedeces a tus padres, recibes las bendiciones de esas promesas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si estamos cerca de Él, obedeciéndole a Él, amándole a Él, vamos a ser felices y dichosos. Uno de los frutos del Espíritu es ¿cuál? Amor, gozo, paz. ¿Sí? Yo siempre me gusta pensar que Dios dejó la paciencia hasta el cuarto para que tengas que trabajar en tu paciencia, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, Señor, dame paciencia, yo quiero los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, y bueno, todos los demás, pero Señor, dame rápidamente paciencia, ¿verdad? No, y Dios quiere que vaya amor, gozo, paz, paciencia. Gozo es uno de los frutos de una vida obedeciendo al Espíritu de Dios. Una vida guiada por obediencia a la palabra y amor a Dios recibe amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Entonces vemos en este texto, en los versículos 6 y 7, cómo Dios, por medio de Josué, le pide al pueblo. Bien curioso el versículo 6, porque en los versículos 4 y 5 Josué les dice, bueno, ahora ustedes tienen que acabar con la conquista de la tierra. Quiero que acaben con la conquista de la tierra. Y entonces la primera palabra es esforzaos, esforzaos. Y si yo no tuviera este texto, yo lo tuviera que escribir, y me dicen, quiero que termines con la conquista de la tierra, esfuérzate, ¿en qué? En pelear bien y hacer buenas estrategias y conquistar la tierra y luchar. Pero no es lo que dice. Dice, esforzaos, ¿en qué? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces Josué les dice a los israelitas claramente que sepan que el factor decisivo para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti es obediencia a la palabra, es obediencia a las Escrituras. Y es cierto, cuando obedecemos los mandamientos de Dios recibimos el gozo y la alegría que Dios promete, recibimos satisfacción, a veces recibimos beneficios físicos también, pero siempre recibimos una ganancia espiritual de ser más como Cristo. Por eso Dios nos pide que nos esforcemos en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ese es el factor decisivo. Ese es el factor decisivo. Entonces a veces nosotros nos confundimos y creemos que con nuestras artimañas vamos a lograr las promesas de Dios. Que si queremos un matrimonio bendecido hay artimañas y hay cosas que yo tengo que hacer, que las Escrituras no las dicta o que están totalmente al revés que lo que las Escrituras dicta, pero si yo lo hago así a mí me va a ir bien. Este es mi camino para hacerlo.
Y Dios dice, no, esfuérzate en guardar y obedecer la palabra de Dios. También vemos que nuestra responsabilidad es amar, porque obediencia sin amor no vale de nada. Obediencia sin amor no vale de nada. La obediencia que agrada a Dios es una obediencia motivada por un corazón que ama. Vemos en el versículo 8 una palabra bien interesante. Y en el versículo 11 nos dice claramente que tenemos que amar a Dios. Versículo 11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová. Pero en el versículo 8 dice algo más interesante, dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Y esa palabra es la misma que está también en el versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y está también en ese pasaje que dice, no os unáis a estas naciones, en el versículo 12. La palabra unirse en el versículo 12 y la palabra seguir en el versículo 8 es la misma, y es bien interesante porque si buscas esta palabra en diferentes contextos, habla de un apegarse íntimamente. De hecho, a veces hasta está en un contexto de intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Y Dios nos dice, quiero que os apeguéis a mí, que tengáis una intimidad profunda conmigo. Es lo que Jesús nos dijo en Juan 17:21. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Qué tan intimidad es esa? Jesús dice, igual que yo estoy en ti y tú en mí, que ellos estén en nosotros. O sea, Jesús quiere que estemos tan apegados a nuestro Dios como Él al Padre y el Padre a Él. Y ellos son tres en uno, pero quiere que esa bendición de unión nosotros la tengamos también. Por eso aquí Dios dice, tenéis que apegaros a mí. Tenéis que tener una intimidad conmigo, una relación muy íntima conmigo. Ahí es donde está la bendición, las promesas, la alegría, el gozo, en una intimidad ferviente con Dios. Pero en el versículo 12 utiliza la misma palabra para unirse a las naciones. Dice, y no os unáis, no os apeguéis, no intiméis con estas naciones. Y lo cierto es que es así, es que es blanco y negro. Es o te apegas a Dios íntimamente, o te apegas íntimamente al mundo, al pecado. No hay un neutro. O tienes una relación ferviente con Dios, o tienes una relación ferviente con el mundo. Y Dios siempre ha estado interesado en esta relación íntima con su pueblo, para bendecirlo, para favorecerlo, para estar con Él, para cumplir sus promesas. Vemos Génesis 1 y 2, y Dios se preocupa de crear un huerto todo bonito, con animalitos que no muerden ni nada, todo está precioso ahí, con muchos árboles, con muchos frutos. Y pone a Adán y pone a Eva y él camina por ese huerto y tiene una relación íntima con ellos. De modo que les puede hablar, Adán, Eva, ¿dónde estáis? ¿Se han preguntado eso? Qué bonito la intimidad esa. Si de repente Dios ahora te habla, Natán, ¿dónde estás? Te pegarías un susto bien grande. Pero ahí en el huerto todo, Adán, ¿y dónde estás? Dios como si fuera lo más natural del mundo. Pero Adán y Eva rechazaron esa intimidad. Y luego Dios llega con su pueblo y les da la tienda de reunión, el tabernáculo, donde en el lugar santísimo se manifestaba la presencia de Dios. Y Dios dice, bueno, si venís aquí y oráis aquí y tenéis comunión conmigo aquí, vamos a tener una intimidad. Y el pueblo de Israel rechazó ese tabernáculo. Y luego Dios construye el templo y lo pone en medio de Jerusalén como diciendo, aquí en medio de ustedes está la presencia de Dios para que todo aquel que quiera apegarse a mí y tener una relación íntima conmigo puede. Y el pueblo de Israel rechazó ese templo. Y luego viene, por el favor que Dios tiene con su pueblo y por el deseo que Dios tiene de estar con su pueblo, viene Dios
mismo. Jesucristo en la carne, a caminar entre nosotros, a estar con nosotros, a tener una comunión íntima con nosotros. Súper íntimo. El huerto de Getsemaní, el peor momento en la vida de Jesús. Y Jesús le dice a 3 super amigos suyos, los BFF de Jesús, Jacobo, Pedro y Juan, dice, vengan conmigo, vengan a orar, necesito la oración de ustedes aquí conmigo, una relación íntima con Jesús. Y yo me pregunto que si cuando Jesús nos está ofreciendo esta relación íntima, que si Jesús, nuestro Dios, nos está diciendo, quiero favorecerte, quiero bendecirte, quiero cumplir mis promesas, quiero darte una vida de felicidad y de gozo a ti, pero necesito que te apegues a mí, que tengas una relación íntima conmigo, que me obedezcas, que me honres, que me ames. Y otra vez está ahí el llamado, igual que estuvo en el huerto de Edén, igual que estuvo en el tabernáculo, igual que estuvo en el templo, igual que estuvo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, otra vez ahí está este llamado. Y me pregunto si nosotros decimos sí o no a esa invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Una cena! ¡Qué íntimo! Y me pregunto, ¿abrimos la puerta o no? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios está a favor de su pueblo. Entonces, hermanos, primero, ¿conocemos bien las promesas de Dios, sí o no? Tenemos que conocer bien las promesas de Dios. Segundo, tenemos que recordar todas aquellas veces que las promesas de Dios se han cumplido. Y tercero, Dios nos pide que le amemos y le obedezcamos. Y tú puedes obedecer a Dios. Tú puedes cumplir todos los mandamientos de Dios. Tú puedes apegarte a Dios con toda tu vida. Como dice el texto, ten cuidado de tu alma y ama a Dios. Y puedes invertirle ahí el 100% de tus fuerzas, confiando que Dios está a favor tuyo. Esto no es como una relación de noviazgo donde el novio y la novia están ahí invertidos y uno de los dos se invierte al 100%, pero no está seguro si el otro, oye, pero me querrá o no. Y al final la otra persona le dice, híjole, no, eres bien padre, pero ¿sabes qué? Y dices tú, híjole, si me hubieras dicho que iba a ser que no, pues no te hubiera pagado esas cenas y no te hubiera llevado esto. Sí, te hubiera, sí. En vez de llevarte al Applebee's, te hubiera llevado a McDonald's. Me hubieras dicho antes. Porque no sabemos si la persona está a favor nuestro o no, ¿verdad? Por eso el noviazgo es tan interesante. Y gloria a Dios que ya no estamos ahí. La mayoría de nosotros. Pero en la relación que tú tienes con Dios, te puedes invertir al 100%. Puedes dar tu todo. Puedes entregarte al máximo. Porque Dios está a favor tuyo al 100%. Dios ama, desea, anhela bendecir a su pueblo, como lo vemos aquí en Josué, con la conquista de esa tierra y el cumplimiento de las promesas. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú estás a favor nuestro.